El Señor esté con ustedes en esta séptima entrega de este comentario y acercamiento al libro de Daniel. Vamos a tomar el versículo 2 del 14 hasta el 30. Entonces Daniel habló de manera discreta y sensata a Arioc, el jefe de la guardia real, que ya se disponía a matar a los sabios, y le preguntó: ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Arioc le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Luego se fue a casa e informó de todo a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: Bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que preocupaba al rey. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: No mates a los sabios, llévame ante el rey, y yo le explicaré todo su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey Nabucodonosor y le dijo al rey: Entre los judíos desterrados he hallado un hombre que explicará a su majestad el significado de su sueño. Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿Puedes tú decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel respondió: No hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle a su majestad el sueño y las visiones que ha tenido mientras dormía. Su majestad se hallaba en su cama. Se puso a pensar en lo que va a pasar en el futuro, y el que revela los misterios se lo ha dado a conocer. También a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque sea yo más sabio que todos los hombres, sino para que yo explique a su majestad lo que el sueño significa, y que así su majestad pueda comprender los pensamientos que han venido a su mente. Para entender lo que significa lo que aquí se plantea, debemos recordar que en el mundo de Babilonia había mucha fuerza de parte de la astrología, algo que se confundía en ese tiempo con la astronomía. Los babilonios y sus pueblos vecinos pensaban que así como había varios planetas, en este caso 5 que ellos conocían, pues también había por eso varios dioses, así que también había varios reinos, varios destinos, y así como el planeta Júpiter era el más grande, y Júpiter representaba para los babilonios al dios Marduk, así también el rey de Babilonia era el más grande. Al planeta Venus se lo adjudicaban a la diosa Ishtar, a Saturno se lo adjudicaban a Ninurta, a Mercurio se lo adjudicaban al dios Nabu o Nebo, el dios cuyo nombre lleva Nabucodonosor. El dios Marte se lo adjudicaban a Nergal, un dios guerrero, igual que Marte o Ares en Grecia y en Roma. La luna al dios Sin y el sol al dios Shamash. Por eso, cuando ellos observaban los astros, también observaban las constelaciones y creaban horóscopos, pero los horóscopos en este tiempo eran solamente para los reyes. No es como ahora que la gente se inventa que tiene horóscopo. En esa época solamente los reyes tenían horóscopo. Y debemos ver que a lo largo del texto que leímos se va diciendo que nada de esto tiene fuerza, que no es los planetas, que no son los horóscopos los que tienen poder sobre el destino, sobre el futuro de una persona, sino solamente Dios el que tiene ese poder.
El tema también de los eclipses, tanto de luna como de sol, eran vistos como una perturbación del orden de los dioses y de los reyes. Ellos también veían que eso influía en las cosechas, que influía también en la fertilidad, en fin. Más tarde ya también se vio cómo la luna influía en las mareas, aunque esto ya es del tiempo de los Eleusidas, casi en la época de un siglo antes de Cristo, ¿no? Asimismo, cuando ellos veían que se anticipaba la luna nueva o algo, lo veían como un mal presagio, ¿no? Y a cada día lo asignaban a un planeta o a un acontecimiento. Por eso se veía que la astrología influía en muchas esferas de la vida de la persona e incluso en la medicina. Tal día se puede consumir, por ejemplo, el 5 del mes era el día de las estrellas, de las Pléyades o Tauro, y en ese día pues se podía ungir al enfermo con sangre y con grasa de toro, mientras que el 26 del mes era de Leo y por tanto ese día se podía ungir a la persona con sangre y grasa de león. En fin, aunque es importante reconocer que esto de la astrología es sobre todo en la época de los caldeos de Nabucodonosor y sus sucesores cuando más se desarrolló, en los años 1800 o algo, había algo de astrología, pero es sobre todo en esta época cuando más se va avanzando, porque estos reyes ordenaban tomar registros de los movimientos de los planetas, de los eclipses, para ver cómo hacían, por ejemplo, incluso sus campañas militares. Se sabe que el rey Asurbanipal, que reinó del año 668 al 625 en Asiria, tenía dos famosos astrólogos, Ramanu Sumausar y Nabu Musisi, que le daban reportes diarios y al parecer muy precisos de todo este tema, y con base en eso él organizaba, como decimos, las campañas militares, que muchas de ellas fueron exitosas. Entonces eso les daba más credibilidad, ¿no? Entonces aquí vemos un rey como Nabucodonosor que está también pidiendo un reporte, en este caso de un sueño. Pero aquí Daniel aclara que no es por lo que dicen los astros, que no es por lo que dice la luna, los horóscopos, no, que es por el poder de Dios, que ni siquiera es la inteligencia de Daniel y sus amigos que él va a conseguir esa información. E incluso, aunque en el texto que leíamos decía días futuros, los autores prefieren traducir en Daniel 2.28 días postreros, que es una referencia con tintes mesiánicos, ¿sí? Y vaya enfatizando un poco que es Dios el que es el amo de la historia, no son los astros, no es el horóscopo el que decide, como piensan algunas personas, la suerte. Voy a ver si qué me pasa, voy a ver qué dice mi estrella, no, nada de eso. La Biblia está en contra totalmente de la adivinación y de la astrología, ¿no? Y este texto pues refleja que el autor de Daniel tiene cierta admiración por el mundo babilonio, ¿sí? Aunque rechaza el carácter divino de los reyes, ¿no? Entonces aquí Daniel revela que el Señor es fuente de la sabiduría, una expresión que ya encontramos en el Salmo 113, 2, en Job 1.21, en Eclesiástico 1.9, pero además lo llama el Dios de los padres, una expresión que está en Deuteronomio 1.11, en Deuteronomio 4.1, en Deuteronomio 6.3, en Josué 18.3, en Segunda de Crónicas 29.9, en Esdras 8 e incluso en Hechos 7.32. Aquí Daniel se está conectando con toda esa tradición que viene pues de los patriarcas, ¿no? De Abraham, Isaac, Jacob, y como lo vemos también en Moisés. Y vemos aquí lo que dice en el versículo 21, ¿no? Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes. Lo que decíamos, ¿no? Aquí hay un claro ataque a la idea de la astrología de Babilonia, ¿sí? Y vemos aquí otro énfasis que va a destacar mucho el libro de Daniel, que es la necesidad de la oración, en este caso la oración en comunidad, porque él invita a sus compañeros a orar, a pedirle a Dios que les revele qué es lo que él está tratando de decir a través de ese sueño del rey.
En muchos textos lo que le pasa al rey determina lo que puede pasarle al resto del pueblo. Entonces es también una invitación a orar por las autoridades, aunque sean, como en este caso, autoridades terribles que estén oprimiendo al pueblo, pero el Señor es el Rey de la historia. Él puede también ayudarnos a encontrar lo que Él quiere, y por eso debemos orar, incluso por esas malas autoridades.